Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre el tema de la guerra de México contra Estados Unidos. Este es un tema de la materia de historia. Bienvenidos. Pues hoy continuaremos con la historia de Texas. Nos quedamos en que México ya había firmado su acta de independencia de este estado en el año de 1836. Sin embargo, hasta el año de 1845 pasa a formar parte de Estados Unidos. Recordemos que, desde el principio, los colonos que llegaron a vivir ahí eran estadounidenses y posteriormente recibieron también ayuda de las tropas de ese país. Desde el principio Estados Unidos quería que esto ocurriera, ya que ellos tenían intenciones de expandirse como país. Los colonos recibieron todo el apoyo de ese gobierno para lograr la independencia. El gobierno de México también estaba muy molesto y esto apenas estaba por comenzar, pues se encontraba entre los planes del gobierno estadounidense también obtener los territorios de California y Nuevo México. Había colonos estadounidenses viviendo en estos territorios también. Tenían poca población de origen mexicano y su control y administración era un tanto complicada para el gobierno mexicano debido a la lejanía del centro del país y a la falta de vías de comunicación. Entonces se hicieron negociaciones para intentar obtener el territorio. En un principio, pues México rechazó hacer un trato con Estados Unidos, lo cual provocó pues la molestia de este país y los llevó a tomar otro tipo de medidas para apoderarse de estos territorios. Los estadounidenses eran sumamente tercos en esta cuestión y buscaron a toda costa pues obtener estos territorios al precio que fuera. Entonces, para entender por qué la búsqueda de Estados Unidos de apoderarse de nuestro territorio, esto se debe pues a que se veían a sí mismos como una nación elegida para ser superior a las demás y que era su misión y derecho expandirse por todo el continente. Precisamente en el año de 1845 salió un artículo periodístico en el que se hablaba de toda esta forma de pensar y se le titulaba El Destino Manifiesto. El Destino Manifiesto fue usado por un periodista quien escribió en la revista Democratic Review de Nueva York que el cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la providencia, para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. Es un derecho como el que tiene un árbol de obtener el aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus capacidades y el crecimiento que tiene como destino. Esto es lo que mencionaba el Destino Manifiesto. Y pues al final de cuentas, debido a que México no les quiso vender el territorio, pues estaban tan molestos que no llegaron a un acuerdo pacífico. Una vez que Estados Unidos se decidió, por todas las de la ley, a invadir a México y obtener esos territorios, pues llegaron a nuestro país y México pues realmente no estaba preparado, estaba en una clara desventaja. Fue en el año de 1846, en el mes de abril, cuando comienzan los ataques desde la frontera de Texas y Tamaulipas, pero hasta mayo de ese mismo año fue cuando Estados Unidos declaró de manera oficial la guerra contra México, buscando como objetivo apoderarse de los territorios de California y de Nuevo México. Los estadounidenses empezaron a atacar por dos frentes. Por un lado estuvieron atacando Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, y por el otro Nuevo México y California propiamente. Por los territorios, por los conflictos internos, las Fuerzas Armadas en México también estaban muy debilitadas. Recordemos que había una inestabilidad política y social en nuestro país, por lo tanto el ejército pues andaba para todos lados, estaban vueltos locos en esa cuestión y estaban sumamente desorganizados, además de estar agotados de tanto conflicto y de tanta guerra. Entonces, debido a su debilidad en esta cuestión, pues defender los dos frentes lo hacía muchísimo más complicado el objetivo. Entonces, al momento de que se llega el mes de septiembre y empieza otro difícil enfrentamiento, ahora en la ciudad de Monterrey. En febrero de 1847 ocurre una que es la batalla de la Angostura, que es una batalla célebre en el estado de Coahuila. Pero bien, vamos a hacer una recapitulación rápida para que entiendan hasta este punto en lo que hemos pasado
para llegar a todo este conflicto. En 1830 los colonos estadounidenses comienzan a expandirse sobre el territorio de Texas. En 1835 se deroga la Constitución de 1824, es decir, que se anula y se le da un fin a la República Federalista. Se aprueban las bases de reorganización de la nación mexicana y México se convierte al final en una república centralista. Si recuerdan el tema de la república centralista y federalista, la república centralista, pues todo el poder se enfocaba en el centro del país y todos los recursos, entonces eso descuidaba al resto del país. En 1836 se expidieron las 7 leyes, que son las leyes constitucionales de la República Mexicana de 1836, y empiezan los enfrentamientos entre el ejército mexicano y los colonos rebeldes. Antonio López de Santa Anna es capturado y firma los tratados de Velasco en los que reconoce la independencia de Texas. En 1845 se une Texas a Estados Unidos. En 1846 Estados Unidos le declara la guerra de manera abierta a México. México resulta invadido a través del puerto de Veracruz, donde estaba esperando el ejército mexicano. Sin embargo, las tropas de Estados Unidos eran sumamente mayores en cantidad y calidad de armamento. Por lo tanto, a pesar de que México pues tenía toda la intención de defenderse, pues no lograron vencer en la defensa del puerto. Los estadounidenses, al superarlos en número y armamento, los llevó a que tuvieran que rendirse. Con el estado de Veracruz, una vez tomado por los estadounidenses, estos empezaron a avanzar y finalmente en el año 1847, en agosto, llegan al Valle de México y la batalla por la capital de nuestro país estaba a punto de empezar. Entonces, las causas que generaron este conflicto pues fueron las siguientes. Las causas que llevaron a la guerra contra los Estados Unidos fueron el expansionismo de esta nación, sus deseos de crecer, la independencia de Texas y su posterior anexión a Estados Unidos, la falta de población mexicana en estos territorios, la inestabilidad mexicana a nivel económico y político, y los constantes enfrentamientos entre federalistas y centralistas. Entonces, nos quedábamos en la cuestión de la invasión de los estadounidenses hacia México. Una vez que en agosto de 1847 llegan a la Ciudad de México, pues se encaminan hacia lo que es el centro de la capital, de una vez dispuestos a todos para tomar total control de la ciudad y por ende del país. Entonces, cuando los norteamericanos llegan a la Ciudad de México, se libraron las batallas en Chapultepec, Padierna, Molino del Rey y Churubusco. Recordemos que el castillo de Chapultepec, pues precisamente en esa época era un colegio militar. Este colegio se construyó en la cima del cerro de Chapultepec por el virrey Bernardo de Galvez en la época de la colonia. Después empezó siendo una casa de descanso para el virrey. Después se destinó para que fuera el colegio militar y ahora es un museo. En este caso, pues hoy en día ya es el Museo del Castillo de Chapultepec. Sin embargo, en el momento de la historia que estamos platicando el día de hoy, era un colegio militar. En este castillo, pues se llevó a cabo una de las batallas más sangrientas por la invasión de nuestro país. Entonces, una vez que llegan a este lugar, recordemos que el ejército estadounidense era más numeroso que el mexicano. A lo largo de varios meses, pues México y Estados Unidos trataron de negociar, a la vez que se estaban peleando en el frente militar, negociaban para llegar a un acuerdo de paz. En estas negociaciones, Estados Unidos quería, además de Nuevo México y California, apoderarse también de Baja California, parte de Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua y Sonora. Sin embargo, pues los negociadores mexicanos no aceptaron, imagínense simplemente lo que nos hubieran dejado de país ya. Posteriormente, como lo veíamos,
se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que México acepta la pérdida de Nuevo México y de California. Además, Estados Unidos se compromete a pagar una compensación económica a nuestro país por estos territorios. Claro que la suma que se pagó pues es una cantidad miserable comparado con lo que realmente a lo mejor valían estos territorios. La guerra contra Estados Unidos le dejó como consecuencias a nuestro país la derrota de México propiamente, la pérdida de miles de vidas. México cedió California y Nuevo México, la anexión del estado de Texas a Estados Unidos, inestabilidad económica y política, cambios en la frontera norte y el restablecimiento del gobierno federalista. En el siguiente mapa podemos ver de color blanco todos los territorios que fueron pérdidas para México. También vemos la pérdida del estado de Texas, y el territorio que vemos arriba en color vino es el territorio de la Mesilla, que también México acaba vendiendo en el año de 1853, generando todavía mayores las pérdidas de territorio. Espero que este video les haya servido de mucho, que hayan aprendido bastante y que les haya gustado. Les mando un saludo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.